Ricardo Flores, un sindicalista de raza, es el candidato a la Secretaría General de Comisiones Obreras en Granada. En una entrevista a empleados nos cuenta cuáles son sus próximos proyectos para los trabajadores y trabajadoras de la provincia. Pero antes conocemos las condiciones laborales de los trabajadores de los medios de comunicación en Cádiz, donde se suceden despidos y contratos precarios. ¿Se imaginan la vida sin televisión, sin radios y los periódicos? Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la sociedad, pero pocas personas conocen la labor de estos profesionales. Existe una imagen prototípica que nada tiene que ver con las condiciones en las que desarrollan su trabajo. La precariedad laboral va como la vocación del periodista, va intrínseca. Entonces, nos hemos acostumbrado a denunciar los problemas de los demás y a denunciar los nuestros. Hay personas que están trabajando 8 o 10 horas, pero tienen un contrato de 4, no se pagan horas, no se pagan domingos, no se pagan festivos, los sueldos no van al nivel del trabajo que se desempeña, se asumen responsabilidades y no se pagan. Entonces, y eso es una situación callada. Cádiz está viviendo una especial sangría en los medios de comunicación. Impagos y despidos se dan la mano para convertir al sector en uno de los más inestables del momento. Han coincidido dos asuntos, que es una especie de cierre patronal encubierto en CRN Cádiz y la utilización de subterfugios en Publicaciones del Sur para despedir a 20 compañeros. Y entonces se avecinaban nuevas situaciones que ya venían a complicar el problema de la precariedad en los medios de comunicación. Entonces pensamos que era el momento de dar una respuesta. Ana María es una de las profesionales que ha sufrido en sus carnes las intencionadas acciones de la empresa. En Publicaciones del Sur, grupo editor del Cádiz Información, más de 20 periodistas han perdido su empleo. Estamos hablando de que hay personas que, como en mi caso, llevamos 15 años trabajando en el grupo y de repente te llega una carta que te dice que te tienes que ir. Te dicen que te tienes que ir sutilmente, claro, porque lo que te dicen es que te traslades, que es necesario tu trabajo en otro sitio, pero en definitiva tú no puedes hacer frente a ese traslado con una carga familiar y te tienes que ir. Ante esta situación y como punta de lanza en todo el territorio nacional, los periodistas de Cádiz han empezado a organizarse. La precariedad del trabajo de los periodistas, de todos los compañeros que trabajan en los medios de comunicación, es mucha y muy alta. Pero ahora han surgido estas dos empresas, una con un cierre patronal encubierto y la otra con una serie de despidos o traslados que lo que están encubriendo es una especie de expediente de regulación de empleo que nos ha hecho que el sindicato tome esta situación. Estamos incluso colaborando con la Asociación de la Prensa de Cádiz y con la UGT para hacer una serie de movilizaciones y ponerle freno a esta sangría tanto del trabajo precario como de los despidos en los medios de comunicación. Desde Comisiones Obreras, junto con la Asociación de la Prensa y la UGT, ya mantuvimos una asamblea con todos los trabajadores de los medios de comunicación y hoy mismo hemos mantenido otra con los comités de empresa y con los delegados de personal para iniciar una serie de movilizaciones, ¿no? Estas van a culminar el día 10 en el Oratorio de San Felipe, que es donde se promulgaron las Cortes de Cádiz, y allí vamos a hacer nos vamos a concentrar toda la gente de los medios de comunicación y vamos a leer un manuscrito a favor de la libertad de prensa. En CRN Cádiz también se está viviendo una situación insostenible. Juan Limón asegura que han sufrido presión, persecución y abandono. Éramos una plantilla de 16 profesionales, queda reducida a 12 porque hay quien no ha podido soportar el tirón de estar, como llevamos, 5 meses sin cobrar y 8 meses sin dirección. Entonces hemos recurrido al abogado de comisiones del sindicato, el cual nos está encaminando los pasos para saber en qué momento y cómo debemos de actuar. Han sido muchos años, muchas horas, mucho tiempo. Bueno, se hizo con gusto, por vocación, porque te dolía el periódico, porque te gustaba que saliera bien, por orgullo propio. Entonces, pues te da cierta pena, pero también es cierto que piensas que ha pasado una etapa y que tiene que empezar otra. Yo me he tirado allí 15 años, pues yo tengo que empezar ahora una etapa nueva en otro medio de comunicación o en otra situación laboral. Comisiones Obreras está luchando para mejorar la precariedad laboral que viven los profesionales de los medios de comunicación. Las movilizaciones planteadas tendrán su punto álgido el 10 de noviembre.
en el 198 aniversario de la promulgación del decreto de la libertad de expresión en las Cortes de Cádiz. Es una situación fundamentalmente que la podemos definir como de precariedad, entendida no solo la precariedad en los contratos de trabajo, sino por la falta de regulación. En muchos sitios no hay convenio colectivo, en otros lugares no está claro qué tipo de contrato le corresponde o qué tipo de actividad, y en definitiva por la presencia también de muchas figuras que no son directamente laborales y que están presentes en los medios de comunicación. Véase el becario, la persona que trabaja el artículo, en fin. Hay casos curiosos de que muchos periodistas que han cubierto conflictos laborales en muchos sectores, los que estaban cubriendo esos conflictos laborales estaban mucho peor tratados que aquellos que se estaban quejando, ¿no? Es decir, que si aquellos compañeros que han estado en la manifestación de guardias civiles y policías nacionales, por decirte una reciente, o en Delphi, por decirte una de Cádiz, bueno, pues aquellos compañeros que han cubierto la información estaban peores que los trabajadores de Delphi que se manifestaban o que los policías y guardias civiles que se manifestaban. La campaña por el trabajo decente en los medios de comunicación intentará cambiar el sino de los profesionales que hasta ahora han aguantado un sinfín de trabas anteponiendo su vocación e ilusión. Lleva muchos años trabajando por el proyecto confederal y tiene una capacidad por encima de todas que ha demostrado en este último año en el que la gestora de la Unión Provincial ha intentado coordinar y aglutinar el espíritu de unidad. Me introdujo en esto del sindicalismo, me enseñó cómo ser sindicalista, cómo trabajar dentro de comisiones y me enseñó a querer a comisiones obreras y a trabajar por ellas. Lo definiría por tres aspectos principalmente. Uno, por su conocimiento del sindicato. Dos, por la experiencia. Ricardo es un sindicalista que lleva mucho tiempo en la Unión Provincial, que ha sido secretario general de Sanidad y por tanto su experiencia es muy importante en este sindicato. Y tercero, creo que es también muy importante, su capacidad. Son palabras de quienes conocen bien a Ricardo Flores. Son estos sus compañeros de batalla antes y ahora, cuando se presenta como único candidato a dirigir comisiones obreras en Granada. Lo que más caracteriza a este proyecto es un hecho histórico que ha ocurrido aquí en Granada, que es que creo que va a ser la única vez que vamos a tener una candidatura unitaria representada por un amplio colectivo de mujeres y de hombres en la Unión Provincial. En su presentación oficial, los máximos representantes del sindicato en Andalucía insistieron en la importancia del proyecto de Ricardo Flores, logrado con un consenso amplio y basado en la independencia. Es una persona muy adecuada porque tiene no solamente ya la experiencia sindical en dirección, sino porque tiene una magnífica habilidad para coordinar equipos y yo creo que eso es una garantía a la hora de presentarse como candidato a la Secretaría General de la Unión Provincial. En su candidatura lo acompaña un grupo en el que la presencia de la mujer está garantizada y para los que el diálogo es básico, más en estos momentos de crisis, donde el papel de los sindicatos se ha vuelto aún más necesario. Es fundamental que queremos fortalecer la presencia del sindicato en todos los centros de trabajo, en todas las empresas. Especialmente en este momento de crisis económica es fundamental defender los derechos ya conseguidos y conseguir nuevos derechos para las trabajadoras y los trabajadores. Mantener los puestos de trabajo, el crecimiento de empleo en donde se pueda dar la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo y la búsqueda de nuevos sectores productivos en la provincia. Yo creo que tenemos que aprender de estos errores y salir en positivo apostando por la incorporación de las mujeres y de los hombres al mundo del trabajo, incorporando elementos de cohesión no solamente económica, de cohesión social, de equilibrio social y de mejora del empleo. Será el 8 de noviembre cuando Ricardo Flores presente su candidatura en el Congreso Provincial de Comisiones Obreras Granada. A partir de entonces, cuando ya sea secretario general, su máxima la tiene clara: trabajar para y por los trabajadores de la provincia, para mejorar la protección social, potenciar la formación y paliar los problemas de comunicación en la ciudad.